Dentro de las microscopías hay un conjunto de técnicas, son muy numerosas, todas ellas englobadas bajo el nombre de microscopías de sonda de barrido. Todas trabajan de una manera bastante similar y son técnicas que permiten resolver a escala atómica detalle de la superficie de los sólidos. Estas logran resoluciones de hasta 1 Armstrong, o sea que estamos a nivel en las dimensiones atómicas. Se puede ver con estas técnicas morfología de partículas, topografía de la superficie de un sólido, se puede detectar moléculas absorbidas, se puede hacer el mapeo de diversas propiedades de la superficie como propiedades eléctricas, propiedades magnéticas, etc. Y también se pueden realizar mediciones de fuerzas de interacción entre dos superficies diferentes. Dentro de estas técnicas, las dos más comunes son estas dos de acá, que seguro ustedes las han escuchado: microscopía de barrido de efecto túnel, o más fácilmente microscopía de efecto túnel, y la microscopía de fuerza atómica. Vamos a hacer una descripción simple de estas técnicas, una introducción a las mismas para que ustedes tengan una idea de cómo trabajan. El principio general de funcionamiento de estas técnicas es bastante similar. Supónganse que tenemos una superficie de un sólido y tenemos una punta con la cual hacemos un barrido de esa superficie. Luego hay un sistema de detección que reproduce en la pantalla el movimiento que va haciendo la punta sobre la superficie. Una vez que se reprodujo esto en la dirección X, supónganse, la punta se mueve un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda y hace un nuevo barrido, se sigue moviendo y por lo tanto termina describiendo toda la topografía de la superficie y obtenemos la imagen entonces de la superficie que estamos analizando. El sistema de detección depende de la técnica que estemos empleando. Este es el caso de la microscopía de fuerza atómica, que utiliza un sistema de láseres para realizar esa detección. Vamos a empezar a ver cómo trabaja entonces la microscopía de barrido de efecto túnel, más conocida como STM. Aquí tenemos un esquema de una superficie de un sólido, esos serían los átomos que conforman el sólido. Estamos a nivel atómico viendo la superficie y hacemos un barrido entonces de esa superficie con una punta metálica. Para la microscopía de efecto túnel, este sólido tiene que ser un sólido conductor o un semiconductor para que se establezca una corriente entre la punta metálica y la superficie del sólido. La punta metálica no toca la superficie, pero se aproxima a distancias muy cortas donde se establece una corriente por efecto túnel. Entonces, se genera una corriente eléctrica por efecto túnel entre la punta y la muestra. La intensidad de la corriente es fuertemente dependiente de la distancia entre la punta y la superficie. Por ejemplo, una variación en la distancia del orden del diámetro de un átomo genera un cambio en la intensidad de la corriente por un factor de 1000. O sea que mínimas variaciones, mínimos acercamientos o alejamientos de esta punta a la superficie producen cambios tremendos en la intensidad de la corriente túnel, y eso es lo que está detectando el equipo. El barrido, hay varias maneras de hacer el barrido, pero en general, en este caso, para el microscopio de efecto túnel, el barrido se hace moviendo la punta de tal manera que la corriente túnel sea siempre igual. Como es tan sensible a la distancia de separación entre la superficie y la punta, supónganse que la punta viene moviéndose por acá, más o menos a una distancia constante de la superficie, pero cuando llega acá ya la corriente túnel empieza a aumentar muchísimo, entonces automáticamente el equipo lo que hace es levantar la punta para que la corriente túnel siga siendo la misma, y entonces la punta empieza a moverse por aquí arriba. Todo el sistema de detección termina describiendo el movimiento de la punta y entonces se va a terminar describiendo la topografía de la superficie. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Se puede trabajar con sólidos inmersos en líquidos. Recuerden que las microscopías electrónicas necesitaban ultra altos vacíos, necesitaban tener todas muestras secas. Acá podemos trabajar con sólidos inmersos en líquidos. La desventaja
de la STM en particular es que solo permite estudiar muestras conductoras o semiconductoras porque sí o sí necesitamos de esa corriente túnel. ¿Han visto alguna vez un microscopio de efecto túnel o uno de fuerza atómica? Aquí tienen uno. Este creo que hace las dos cosas a la vez. Las dimensiones comparados con los microscopios electrónicos de barrido y de transmisión que vimos en clases anteriores son mucho más pequeñas. Los costos son también más bajos, aunque no proporcional a las dimensiones. ¿Sí? Son un poco más baratos, pero no mucho más baratos que un microscopio electrónico. Acá tenemos ejemplos de lo que podemos ver con un microscopio de efecto túnel. Esto es la superficie de silicio, un semiconductor. Acá tenemos una superficie bien plana, se pueden distinguir los átomos que están formando parte de esa superficie y después tenemos un escalón que es un escalón atómico. A esto se le llama una terraza bien plana y después tenemos un escalón y otra terraza con ciertos huecos que son átomos que están faltando en esa superficie, o acá estas montañitas que son átomos que están saliendo de la superficie. Miren entonces el detalle de la superficie que podemos obtener con este tipo de microscopio. Obviamente no todas las muestras, no todos los sistemas pueden ser observados con tal detalle, pero hay sistemas con los cuales uno puede llegar a este nivel de resolución. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es una superficie de silicio. Acá se ven átomos de silicio que están sobre el plano de la superficie y hasta se detectan dos moléculas orgánicas que están absorbidas sobre esa superficie. Son dos triacinas. Miren las resoluciones a las cuales se puede llegar. Estamos observando moléculas individuales que están pegadas en la superficie de un sólido. ¿Han visto alguna vez orbitales? Estas tres imágenes acá son imágenes obtenidas con un microscopio de efecto túnel de esta molécula, el pentaceno, absorbida sobre la superficie de un sólido. Recuerden ustedes que el microscopio de efecto túnel necesita detectar una corriente eléctrica y el operador del equipo puede hacer que la corriente vaya desde la punta hacia la superficie que se está investigando o desde la superficie hacia la punta. Entonces, si la corriente eléctrica va desde la superficie hacia la punta, supónganse desde la molécula hacia la punta que está barriendo, los electrones que salen de la molécula van a estar saliendo desde el HOMO, que es el último orbital ocupado con electrones. Y por lo tanto la punta va a describir una geometría muy similar a la geometría, a la forma, a la densidad electrónica que tiene el HOMO. Acá hay justamente un esquema de cómo sería el HOMO para esta molécula. En cambio, si ahora al equipo le decimos que haga pasar corriente desde la punta hacia la molécula, el orbital que va a estar recibiendo los electrones desde la punta en la molécula es el LUMO y por lo tanto la punta va a terminar describiendo una geometría muy similar a la densidad electrónica que corresponde al LUMO. O sea que es como si se estuvieran viendo los orbitales, el HOMO y el LUMO de esta molécula absorbida sobre la superficie de un sólido. Obviamente, de nuevo, esto no se puede hacer con cualquier cosa. Esto es un trabajo publicado en los últimos años, que debe ser uno de los pocos casos donde se ha podido hacer este tipo de observación, pero está mostrando con esto las potencialidades que tienen estas técnicas. Pasemos a ver cómo trabaja la microscopía de fuerza atómica o AFM. Acá no hace falta que la superficie a estudiar, que el sólido a estudiar, sea conductor o semiconductor. Las fuerzas que están actuando acá son las fuerzas de Van der Waals directamente, que son de muy corto alcance, o sea que la punta se acerca mucho hacia la superficie. Y entonces la punta tiene que estar adherida a un fleje o cantilever que se le llama en inglés. La punta se encuentra adherida a un fleje que se mueve hacia arriba o hacia abajo en respuesta a las fuerzas de atracción o repulsión. Y el movimiento del cantilever es detectado por un láser y un fotodetector. Por lo tanto, las subidas y bajadas de la punta aquí van siendo detectadas y registradas por el movimiento del láser.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve la superficie de grafito con un microscopio de fuerza atómica. Se ve perfectamente la disposición hexagonal de los átomos de carbono en el grafito. En la foto que vimos recién o en las anteriores con el microscopio de efecto túnel veíamos que llegábamos a resoluciones atómicas, pero también se puede trabajar con estos microscopios para ver dimensiones más grandes de varios micrómetros, que es lo que se ve, por ejemplo, en esta fotografía acá. Acá se está observando una superficie y se ve perfectamente cómo va variando la topografía de esa superficie y el área es de 25 micrómetros por 25 micrómetros más o menos lo que estamos barriendo. En este caso, o en este ejemplo acá, si tenemos una superficie con varias terrazas y varios escalones, obviamente la punta va a poder describir perfectamente toda esta topografía superficial y lo vamos a poder registrar en nuestro equipamiento. Acá tenemos fotos de partículas. Yo ya les mostré con microscopía electrónica de barrido y de transmisión las partículas de goethita. Acuérdense los bastoncitos. Miren cómo se ven los bastoncitos de goethita acá con un microscopio de fuerza atómica. Cada una de esas agujitas o de esos bastoncitos son partículas de goethita. Estas también son partículas de goethita de una muestra diferente, con una magnificación un poco mayor. Y acá les muestro unos ejemplos de cómo se puede analizar forma y tamaños de partículas con este tipo de microscopía. O sea, uno no solo puede ver la imagen, sino que después, utilizando el software, le puede decir al software que analice las dimensiones de la partícula en esta dirección acá indicada por esa línea negra. Y entonces lo que nos va a graficar el software es el movimiento de la punta en esa línea y nos va a dar altura 0, que lo ponemos como referencia aquí, que sería la base, el soporte de la muestra. Y después la punta se levantó a medida que se iba moviendo en esta dirección y uno puede determinar perfectamente cuál es el espesor o si tiene alguna rugosidad nuestra partícula. Aquí tienen unas fotos de algunas puntas. Uno puede diseñar la punta como quiera, con la forma que desee y con el material que desee para hacer los estudios que necesita. Estas puntas, como les dije recién, entonces se pueden hacer de diferentes formas y de diferentes materiales. Se han desarrollado un gran número de microscopías de barrido, como la que estamos viendo, que hacen uso de diferentes propiedades físicas y químicas de las puntas. Si entran en Wikipedia van a encontrar un listado mucho más grande que este. Este me parece bastante acortado para que entren nombres que yo quería en la pantalla. Tenemos la microscopía de fuerza atómica, por aquí abajo la microscopía de efecto túnel y miren todas las otras que hay que son bastante similares. Y acá tengo remarcada esta también, la microscopía de fuerza magnética, que a modo de ejemplo se las muestro en esta transparencia. Aquí lo que se detectan son propiedades magnéticas del material. La punta es un material ferromagnético, es un imán, y se lo puede utilizar entonces para estudiar las propiedades magnéticas de nuestra muestra sólida. Supónganse que nuestra muestra sólida tenga campos magnéticos orientados en este sentido o en este otro sentido. La punta va a ser más atraída o menos atraída o repelida por esos campos magnéticos. La punta entonces va a subir y va a bajar en respuesta al tipo de campo magnético que tengamos en nuestra superficie sólida. Y esta es una imagen de un disco duro de una computadora donde se ven los diferentes polos positivos o negativos, todos puestos uno al ladito del otro, que serían los códigos 0101 del código binario, de la manera en que está guardada la información en un disco magnético. Ya que estamos acá, y para que tengan en cuenta, cuando yo les mostré la foto de un AFM y un STM, les dije que ese mismo microscopio podía hacer las mismas cosas. Bueno, sí, es bastante común que uno de estos microscopios haga 2 o 3 técnicas de estas diferentes. Por ejemplo, a distancias bien cortas entre la punta y la superficie predominan las fuerzas de Van der Waals. Entonces, con esta punta uno puede hacer microscopía de fuerza atómica cuando la llevamos a distancias bien cortas de la superficie. Las fuerzas magnéticas
son de más largo alcance, a distancias más largas, entonces predominan las fuerzas magnéticas y en esas condiciones podemos estar haciendo microscopía de fuerza magnética. Como estas tres técnicas que vemos acá, hay muchísimas otras. Todo queda liberado a la imaginación de la gente que trabaja con esto. Supónganse que yo uso una punta a la cual le adhiero una sustancia que la haga hidrofóbica. Esa punta entonces va a ser sensible a regiones hidrofóbicas de la superficie, va a ser atraída por regiones hidrofóbicas y va a ser repelida por regiones hidrofílicas. Entonces yo puedo hacer una microscopía que me detecte regiones hidrofóbicas y regiones hidrofílicas de mi superficie. O puedo hacer que esa punta esté cargada negativamente. Por ejemplo, le adhiero un polielectrolito, un polímero con carga negativa, por lo tanto esa punta va a ser atraída por regiones positivas de la muestra y repelida por regiones negativas de la muestra. Voy a poder hacer entonces un mapeo de la superficie para detectar zonas cargadas positivamente y zonas cargadas negativamente.